Listo. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y hoy vamos a finalizar con la ayuda del Señor. Allí en el chat, ustedes saben que pueden hacer las preguntas, si les va surgiendo alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer y pues vamos contestándola a lo largo del estudio. El deseo hoy es poder terminar hasta Mateo capítulo 28 para ya finalizar nuestro estudio de Mateo. Y como habíamos dicho, del 16 al 20 de septiembre no vamos a estar leyendo la palabra del Señor en un libro en específico, sino que vamos a estar con el reto de mujer sabia, que es a través de mi cuenta personal, Dani Gil-relación con Dios. Y el lunes 23 de septiembre, con la ayuda del Señor, comenzamos entonces con el live inicial para el estudio de Marcos. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado en Mateo capítulo 18 que nos hablaba entonces acerca del perdón, de cuántas veces tenemos que perdonar, porque Jesús les está hablando del perdón, que les enseñó acerca del perdón, y eso así es como termina Mateo capítulo 18. Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 19, que yo les dije que era un tema como bastante espinoso, ¿sí? Porque habla acerca del divorcio y de la única causal aprobada por Dios o establecida por Dios para que se lleve a cabo un divorcio, ¿cierto? Entonces, habla allí que Jesús terminó de hablar, de dar estas palabras que venía hablando en el Mateo 17, Mateo 18, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, ¿cierto? Y allí es cuando los abarca entonces un grupo de fariseos y les hace una pregunta. Y la pregunta fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces la pregunta es clara y la pregunta es, ¿repudiar a su mujer, darle carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? ¿Cierto? Entonces ellos estaban hablando de manera general. Pero Jesús responde y les dice, Dios, ¿no habéis escuchado que Dios los hizo varón y hembra, ¿cierto? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, esa fue la respuesta que Jesús dio. Estamos leyendo Mateo 19, leí en versículos 5 y 6. Pero entonces los fariseos vuelven y le preguntan, si es así como tú dices, ¿por qué entonces Moisés mandó a dar causa de divorcio y repudiarla? Es decir, los fariseos le preguntaron a Jesús, si tú estás diciendo que no, ¿cierto? ¿Y por qué entonces Moisés mandó a que el hombre podía darle carta de divorcio por cualquier causa a la mujer? Entonces, fíjense que aquí la palabra específica, ¿cierto? Es por cualquier causa. Entonces, Moisés en su momento sí permitió que los hombres le dieran carta de divorcio a su mujer por cualquier causa. Y Jesús explica cuál fue la razón de que eso se le permitiera a Moisés. Entonces el versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la razón por la cual Moisés permitió que los hombres dieran carta de divorcio, perdón, a sus mujeres por cualquier causa fue por la dureza del corazón de los hombres. Pero Jesús deja claro de que eso al principio no fue así. Es decir, antes de que Moisés llegara y empezara todo esto de las leyes, de las normas, eso no era de esa manera, ¿sí? Pero después, por la dureza del corazón de los hombres, pues Moisés permitió eso. Pero Jesús agrega, pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, entonces ahí deja de antemano como la base, ok,
se puede divorciar o se puede dar carta de repudio, por así decirlo, por fornicación, es decir, por infidelidad, ¿cierto? Pero hoy vemos que pues hay muchos divorcios por cualquier causa, ¿sí? También inclusive hemos escuchado de situaciones de mujeres que han pasado por maltrato físico, por maltrato verbal y por situaciones bien complejas, pues que obviamente no dan para que estén juntos las personas, ¿cierto? Pero sí hay una claridad y es que la dureza del corazón del hombre lleva a que todo esto se ocasione en el matrimonio, ¿cierto? Y que se empiecen a dar el divorcio por cualquier causa. Tanto es así que los discípulos respondieron, le dijeron a Jesús, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces los discípulos dicen, no, pues es que si no podemos dejar a la mujer por cualquier causa, pues es mejor que no nos casemos. Esa fue la conclusión a la que llegó los discípulos, ¿cierto? Pero pues Jesús quiere enseñarnos otra manera de vivir a lo largo de su palabra. Eh, entonces, eso en cuanto al tema del divorcio, ¿cierto? ¿Por qué se los menciono? Porque en el encuentro pasado, del lunes pasado, estábamos hablando de que muchas mujeres han basado, muchas mujeres y hombres, pero me refiero a mujeres porque ustedes son el grupo de personas a las que yo les enseño. Entonces, muchas mujeres han basado su falta de perdón por no ser capaz de convivir con esa persona. Entonces es como que, ok, pasó una infidelidad, entonces yo no voy a perdonar esa infidelidad porque si perdono me tengo que quedar a vivir con esa persona, ¿sí? Entonces no es de esa manera. Sea que te quedes, sea que tomaste la decisión de perdonar y quedarte allí viviendo en esa casa con él y darse en otra oportunidad. Entonces, bueno, eso conlleva unas consecuencias, unas responsabilidades, unos compromisos. Pero si tú decides no seguir con esa persona que te fue infiel o a la que tú le fuiste infiel, porque también sucede, eso no implica que no perdones. Siempre es necesario un perdón, porque siempre la palabra del Señor nos está mostrando la oración de que perdónanos como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden, ¿cierto? Y se los expliqué a través del ejemplo de Jesús, de cómo perdonó nuestros pecados sin merecerlo. Entonces, esto en cuanto al tema del divorcio que se presenta aquí en Mateo capítulo 19. Si les va surgiendo alguna pregunta, alguna duda, ya saben que me la pueden hacer. Después en este Mateo capítulo 19 empiezan a hablar acerca de los niños y hay una escena donde los niños vienen niños a presentárseles para que oren por ellos. Sus discípulos les reprenden como no, en este momento no, váyanse. Pero Jesús a lo largo de las escrituras constantemente le está hablando a las personas de la necesidad de ser como niños en cuanto a la inocencia, ¿cierto? De acercarnos a su presencia. Y porque de los tales es el reino de los cielos. Después habla algo sobre un joven que tenía muchas posesiones y que este joven le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda todos los mandamientos. Y este joven le dice, no, todo eso lo hago, ¿cierto? Todo eso lo hago desde la juventud. Pero ¿qué más me falta? Pregunta el joven. Y Jesús le dice, si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y al oír estas palabras, el joven se entristeció porque era rico, tenía muchas posesiones. Y ahí es cuando Jesús enseña que un rico con dificultad se salva. Y también lo quiero ligar con lo que dice la palabra del Señor de que el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, no es que el reino de los cielos no sea para personas que tienen dinero y por ende entonces yo tengo que andar una vida en pobreza, sí, en pobreza.
no hace referencia a eso, pero sí hace referencia a que el amor al dinero, ¿cierto? Al amor al poder, a las posesiones, a todo este tipo de cosas pueden desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y inclusive estoy leyendo un libro que habla acerca de la integridad y la sabiduría para el programa nuevo de formación y que habla cómo la falta de integridad nos lleva a vivir una vida en completa desobediencia al Señor, inclusive engañándonos a nosotras mismas. Entonces, a eso hace referencia Jesús cuando dice que un rico con dificultad se salva, porque miren que lo que evidenció el joven era el deseo, el amor, el aprecio que tenía hacia todas esas posiciones que él tenía, ¿cierto? Entonces ya ahí termina Mateo capítulo 19. Voy a leer por aquí una pregunta que me hicieron que dice, cuando dice, y el que se casa con la repudiada adultera. Exactamente, es decir, si una persona se separó sin haber una infidelidad de por medio, un adulterio o una fornicación y se casa con otra persona, ¿sí? Entonces ahí le está hablando que es un adulterio. ¿Por qué? Porque, vuelvo y lo digo, él dice, a no ser por causa de fornicación. Es decir, tú estabas con tu esposo. Ese esposo fue infiel, ¿cierto? Tú te divorciaste de ese esposo como raíz o dado a la infidelidad. Y tú tomaste la decisión de casarte más adelante con otro hombre. Entonces, allí no hay ningún problema porque la causa del divorcio fue la infidelidad, fue la fornicación. El otro ejemplo es que pone Jesús y dice, si tú te divorciaste por cualquier causa, porque no nos entendimos, porque no me gusta su manera de ser, porque me di cuenta que estaba enamorado de eso en específico, pero cuando me casé no me gustó, no nos entendimos, no nos comunicamos bien, entonces me divorcio, y te casas con otra persona, entonces allí es cuando entra lo que él quiere decir que se adultera, ¿cierto? Entonces, este tema del divorcio es bien complejo. La verdad es que es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque primero, cada organización religiosa tiene una manera de llevar a cabo este tema de los divorcios, ¿cierto? Segundo, porque muchas veces se presentan situaciones como maltrato físico, que se le pega, que la ultraja, que la violenta. Entonces, muchas veces, inclusive esas personas, no es que la Biblia dice que si no es infiel, pero una persona que es capaz de pegarle a otra persona, es porque también puede ser capaz de hacer cosas muy feas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener presente. Pero si es algo que no nos entendimos, no me parece lo que él hace, cómo él actúa, o él dice es que no me parece lo que usted está haciendo, entonces eso ya es muy diferente, ya eso es muy diferente. Les voy a poner un ejemplo. No en cuanto al tema del divorcio, sino en cuanto al tema de lo que pasa en los matrimonios en las parejas. Una persona una vez me escribió y me dijo, Dani, mi esposo me fue infiel, se va a ir de la casa. Entonces, claro, decir que el otro fue infiel, decir que el otro falló, es duro, duele, pero es muy fácil porque fue el otro. Entonces yo le pregunto, bueno, cuéntame qué era lo que estaba pasando, qué venía sucediendo, porque es que una infidelidad no pasa de la noche a la mañana. Entonces de hecho es muy extraño porque por ahí unas 5 mujeres me han escrito esta semana con el mismo caso, con el mismo caso. Entonces yo le digo, cuéntame qué es lo que pasó. No, es que resulta que por un cambio que tuvimos, estábamos en un solo cuarto, no teníamos relaciones, pero él me decía que no importaba, pasaban meses sin tener intimidad sexual y entonces uno empieza a darse cuenta
de que sí, es muy triste, el que cometió la falta fue él, pero quienes contribuyeron a esa situación fueron los dos. Porque es que la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 7 es muy clara cuando dice, no se separen, no se separen por causa de la tentación, porque si se separan hay tentación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no tenemos, estoy hablando específicamente en este caso de la intimidad entre parejas, ¿cierto? Que es el tema que estamos hablando aquí, ¿sí? Pero obviamente hay muchas otras situaciones que pasan en un matrimonio. Entonces, si no hay intimidad, si llevan meses, años y no hay intimidad, si se fue para el extranjero y usted se quedó aquí, o usted se fue para el extranjero y él se quedó aquí, y usted empieza a notar cambios, porque es que también me han compartido esos casos, es que está indiferente, me dice que ya no quiere nada conmigo, pues por Dios. No hay que tener, no hay que ser muy, como digo yo esta palabra, como muy ingenuas para pensar que después de 2 años de no haber compartido nunca juntos, ese hombre o esa mujer, porque vuelvo y lo digo, hombre o mujer, lo estamos viendo en el club de lectura, la batalla de cada mujer, para decir que no, es que ninguno tuvo relaciones con otra, ni siquiera una tentación. Después de 2 años de estar separados y no tener intimidad. Entonces, y ni siquiera yo le pondría 2 años, yo le pondría días, meses. Entonces, son temas muy delicados que hay que empezar a tratarlos y a evaluarlos y a mirarlos, ¿cierto? Porque ese cuento de que lloro para que el Señor lo guarde, pero en mi casa no pasa nada entre los dos, no es bíblico. Son pretextos y excusas que nosotras hemos puesto para no enfrentar la situación, ¿cierto? Entonces, esos temas son importantes trabajarlos a fondo. Y es Primera de Corintios capítulo 7. Todo Primera de Corintios capítulo 7 habla acerca de lo que es el matrimonio, inclusive hay consejos para solteros y para solteras. Entonces, ya teniendo esto presente, me hacen otra pregunta aquí acerca de Dan, con lo del joven rico, también es reconocer que por nuestras obras no tenemos vida eterna. Es imposible por nuestros medios, pero para Dios es posible. Bueno, en cuanto al joven rico, ahí hay algo bien interesante, y es que si ustedes o leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar inclusive textos en Apocalipsis o versículos en Apocalipsis que nos dicen, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien es claro que no es por obras para que nadie se gloríe, también es claro que el hombre del buen tesoro de su corazón obra, hace. Entonces aquí no se trata de un tema de hacer para obtener la salvación, sino de entender que como he obtenido la salvación, hago obras, ¿cierto? Hago buenas obras, porque inclusive Mateo es uno de los libros que más menciona esto. Encontramos en Mateo capítulo 7 que dice, el buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol no da frutos buenos. No puede un buen árbol dar malos frutos y un mal árbol dar frutos buenos. Entonces, allí, por esas razones que en muchas ocasiones les digo que con la venida de Cristo se empieza a dejar de promover el evangelio del hacer o la religión del hacer, que es todo lo que pasa en el pueblo judío. Eso se los voy a especificar en este reto de mujer sabia que inicia el próximo lunes. Y se empieza a promover, a enseñar, a explicar el evangelio del ser, del ser. ¿Listo? Por eso es que constantemente vemos como Jesús le dice al pueblo, ustedes son unos hipócritas, porque hacen que otras personas lleven cargas más pesadas que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. Les voy a poner un ejemplo actual del siglo XXI, los influencers. Vemos a muchos influencers
partes de la vida de los influencers o de las personas reconocidas y uno ve esa partecita de la vida y uno dice, no, pero es que si él puede, yo lo hago, esto, lo otro, pero no tenemos todo el panorama general de su vida hacia adentro y realmente como que no hay una certeza de que sí lo hace o que no lo hace. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis, no por un solo video, no por solamente un reel, sino por los frutos de esas personas, ¿cierto? Entonces, esto es como para que lo meditemos en cuanto a la pregunta del joven. ¿Listo? Ya llega Mateo capítulo 20, donde nos habla acerca de un padre de familia que salió a contratar unos obreros, ¿sí? Y es muy extraño porque entonces empiezan a decir allí, bueno, ¿cómo es que los primeros que empezaron a trabajar van a recibir el mismo pago de los últimos que están trabajando? ¿Cierto? Y resulta que el pago es igual para todos, porque esta historia o este relato, esto que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, hace referencia a quienes estamos trabajando aquí todavía en la tierra para extender el reino. Entonces, tanto los que fueron antes, los profetas, Pablo, Pedro, los discípulos, los apóstoles que trabajaron en ese tiempo para eso, pues van a recibir un pago, ¿cierto? Y quienes al día de hoy estamos trabajando todavía en la obra, extendiendo el reino, llevando el reino, ¿cierto? Llevando el evangelio, pues también vamos a recibir el pago. No es que Pablo, Pedro y todos los discípulos van a recibir mayor pago porque estuvieron en la época hace años atrás. No, lo que está haciendo referencia es que vamos a recibir vida eterna. Tanto quienes estuvieron en ese momento allí extendiendo el evangelio, comenzando la labor de la iglesia, como quienes hoy somos los obreros del último tiempo, ¿cierto? Por así decirlo. Y que hasta que venga el Señor Jesucristo, pues hay que seguir predicando el evangelio. Entonces, a eso hace referencia el relato que está contando allí el Señor Jesús. Entonces, después también en Mateo capítulo 20 habla acerca de muchos son los llamados y son pocos los escogidos, que también lo menciona allí. Después habla acerca de los hijos de Zebedeo, de la madre de los hijos de Zebedeo, que le pidió a Jesús que sus hijos fueran reconocidas en el reino. Entonces, Jesús le responde algo muy, como muy duro también a esa mamá y le dice, no sabéis lo que pedís. Y me lleva mucho a esa parte de la palabra del Señor que dice, no reciben porque piden mal. Entonces, esta mamá es el vivo ejemplo de que no sabía pedir, de que no sabía orar, porque no pedía para su conveniencia. Ella quería que sus hijos estuvieran ubicados en un lugar reconocido. Ella quería que sus hijos fueran reconocidos en el reino de los cielos como grandes, ¿cierto? Pero allí el Señor Jesús le dice, es que no sabes lo que estás pidiendo. Por eso la importancia de conocer esta palabra para poder saber lo que estamos pidiendo y por qué lo estamos pidiendo y cuál es el respaldo bíblico para pedir lo que estamos pidiendo. Por eso ahí es cuando llegan pensamientos como Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. No es que Dios no te ame, no es que Dios se haya olvidado de ti, porque si hay alguien que te ama en este mundo se llama Dios. El problema es que tú no sabes pedir. ¿Por qué no sabes pedir? Porque no lees la palabra, porque no la estudias. Entonces, cuando nosotras no tenemos esa relación cercana con la palabra, pues es como si Jesús nos dijera, es que no saben lo que están pidiendo, como que nos está escuchando las oraciones y yo me lo imagino diciendo, es que esta muchacha no sabe lo que está pidiendo, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer más su palabra para poder conocer lo que Él nos quiere enseñar, nos quiere decir. El versículo 23 de Mateo 20 dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis
y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús es el vivo ejemplo de que a él no le interesaba la grandeza en esta tierra. Por esa razón es que para los judíos era tan, o sea, los judíos aún no creen que él era el Mesías. Los judíos usan todo lo que es del Antiguo Testamento, pero para los judíos el Nuevo Testamento no es válido. Entonces, los judíos, todo lo que los judíos escuchan, estudian, conversan, enseñan, está basado en el Antiguo Testamento. Pero un judío no te recibe las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para ellos todo lo que está con base en Jesucristo no es cierto, porque Jesús no es el Mesías. Y todo el Nuevo Testamento pues hace referencia a que Jesús es el Señor, quien murió por nuestros pecados. Y allí termina entonces Mateo capítulo 20, hablando de dos ciegos que reciben la vista. Y que Jesús les pregunta, ¿qué queréis que os haga? Y ellos tenían muy claro lo que querían, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces miremos cómo a lo largo de todo Mateo vemos a un Jesús que por compasión sanaba, que por compasión alimentaba, que por compasión multiplicaba, ¿cierto? Ya luego entramos a Mateo capítulo 21, que nos habla acerca de Jesús llegando a Jerusalén y cómo pues él manda por un pollino, ¿cierto? Para que se cumplieran las escrituras de cómo iba a entrar él a Jerusalén y que todos le alababan, le bendecían porque era el rey, o sea, el rey de reyes, el señor de señores estaba allí entrando, ¿cierto? Y le alababan y le decían, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Allí pasa una escena bien particular y es que Jesús entra en el templo y lo que encontró en el templo era que todos estaban vendiendo y negociando en el templo. Y llega él, vuelca las mesas, pues me imagino yo el alboroto que pasó, y ¿por qué está viniendo a hacernos esto? Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, hablando acerca del templo. Recuerden que Jesús enseñaba en las sinagogas. Cuando Jesús enseñaba y predicaba, lo hacía en las sinagogas. Pero en esta ocasión llegó al templo directamente, donde se estaba presentando esta situación y que, pues, dice, esto está erróneo porque el templo es casa de oración. Termina entonces más adelante hablando acerca de que van pasando por la ciudad, tienen hambre, ven a una higuera, la higuera no dio fruto, entonces le dice Jesús, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Este mensaje de la higuera puede ser un versículo muy propicio para hablar acerca de un mensaje de no dar frutos, ¿cierto? Y les voy a insistir en esto que les estaba compartiendo. Miren, Dios no llama a personas capacitadas, pero sí a personas diligentes. Dios no trabaja con personas que sean perezosas, que no hacen nada. A lo largo de toda la palabra del Señor vemos cómo Él usa a personas que estaban trabajando, que con diligencia estaban cumpliendo sus responsabilidades, que estaban cumpliendo sus labores,
¿sí? Voy a profundizar en el programa de Mujer Sabia acerca de la vida de Ruth. Y Ruth fue una mujer demasiado diligente. Y por su diligencia tuvo ella fue redimida, y no solamente ella fue redimida, sino que Noé fue redimida. Y aparte de eso, tuvo el privilegio de estar en la genealogía de Jesucristo. Entonces, Dios no llama capacitados, pero sí trabaja con personas que hacen, que se mueven, que trabajan, no con perezosos que no hacen nada. Y un ejemplo claro de eso es esta higuera. No se halló fruto en la higuera y le dijo, nunca jamás de ti nazca, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se cegó la hoguera, ¿cierto? Y allí les habla acerca de algo de la fe, que dice, ¿cómo es que tú secaste esta higuera? Y miren que la respuesta fue, esa higuera la sequé porque creía, ¿cierto? Dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿cierto? Entonces, miren que inclusive la respuesta, lo que se recibe, hace relación a la fe. Y eso está muy ligado a todo lo que vamos a aprender la próxima semana, porque es que la fe no es solo para milagros. La fe no es solamente para que, Señor, dame la casa, Señor, sana esto, Señor, dame lo otro, Señor, que llueva. Sí, la fe nos sirve para ver milagros, pero el milagro no solamente es la sanación. Ayer vimos un milagro y el milagro de la nueva vida, de nacer de nuevo, eso es un milagro. Entonces, la fe va mucho más allá de lo que nosotros hasta el momento hemos entendido. Después termina yendo al templo, ¿cierto? Y mientras les estaba enseñando el templo, le preguntaron que con qué autoridad hacía esas cosas. El Señor no les dio la respuesta. Y encontramos ahora la parábola de un hombre que tenía dos hijos y que acercándose al primero, estoy en el versículo 28, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, hablando acerca de los gentiles y de los judíos, de cómo los gentiles aceptaron el mensaje, pero los judíos no lo aceptaron. Luego tenemos la parábola de los labradores malvados, que era que un hombre de padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y que esos labradores mataron a quienes había enviado el dueño y hasta que mataron también al hijo del dueño. Y haciendo referencia, ¿cierto?, a lo que pasó con Jesús. Él estaba anticipando su muerte, como Dios había mandado a su hijo y que ellos lo iban a matar. Y dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, que eran judíos, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces, ya eso en cuanto al capítulo 21. Luego tenemos el capítulo 22 que nos está hablando acerca de la parábola del rey que hizo la fiesta de bodas a su hijo y que como tuvo unos convidados, los convidados no aceptaron y que luego mandó a invitar a todo el que se encontraran por la calle, pero lo más bonito de esta parábola es que esos convidados no quisieron aceptar y luego a las que se encontraron, ¿cierto? Aunque no tenían vestido para la fiesta, el rey les puso el vestido de la fiesta. Y era tan importante inclusive el vestido para la fiesta
que hubo uno de ellos que no estaba vestido de bodas. El versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, miren que, bueno, esta es una enseñanza mucho más profunda, pero miren cómo los convidados no aceptaron, se fue a buscar a toda la gente que estuviera en los caminos, se llaman a esta gente, se visten para la fiesta, pero uno de ellos no estaba vestido y por no estar vestido fue echado de la fiesta. Quizás Dios nos ha llamado, quizás hemos aceptado ese llamado, hemos entrado a esa experiencia con Dios, pero no nos hemos querido poner el vestido. Y por no querer vivir como Dios quiere que realmente vivamos, seremos desechados. Entonces, mire que a veces uno lee muy rápido la palabra, pero aquí la enseñanza es clara, la enseñanza es clara. Y eso también inclusive lo voy a estar explicando en el programa de Mujer Sabia, porque es que muchas veces pensamos y hacemos la distinción entre creyentes e inconversos. Es que yo soy creyente, pero yo soy creyente para unas cosas, pero entonces me comporto como inconverso para otras. Y es, o uno se pone el vestido o uno no se pone el vestido. O uno se viste de sabiduría o uno no se viste de sabiduría. Y eso nos ha hecho mucho daño. Pensar que podemos llevar una vida de aparente sabiduría, pero que en el fondo del corazón realmente somos muy necios, porque no nos hemos despojado del viejo hombre y queremos pretender vivir con el viejo hombre a cuestas y disfrazarlo un poquito del nuevo hombre, que eso está muy mal. Ya vemos, quien no se ponga el vestido como se lo tiene que poner, según Colosenses 3 también lo dice, pues no va a poder entrar a la fiesta. Después habla allí acerca de los tributos, ¿cierto? Y de a quién deberían darle tributo. Y Jesús conoce la malicia con la que le están hablando y le dicen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Después viene acerca de la pregunta sobre la resurrección desde los saduceos, que también era pues como una secta o un grupo de personas que tenían un pensamiento especificado, que ellos dicen que no hay resurrección, y allí les hablan entonces del caso de la mujer, y eso inclusive surgió en el encuentro pasado, que una chica nos preguntó que si aquí se casaban, entonces en el cielo también iban a estar casados. Entonces aquí está claro que aquí está la respuesta súper clara, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, es decir, en espíritu. Después viene aquí a hablar algo del grande mandamiento y es donde le preguntan cuál es el gran mandamiento y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y cuando a ti te pregunten, ¿tú amas a Dios? Antes de responder, mira tu vida, cómo la estás viviendo. Porque es que Juan es muy claro cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces a Dios no es que, ay, Dios, Diosito, papito hermoso, yo te amo con el corazón, con el alma, con la vida, pero vivo como a mí se me dé la gana, pero vivo en pecado, pero vivo mal. Entonces no amas a Dios porque no estás guardando sus mandamientos, porque no estás guardando su palabra. Entonces no es solamente, por eso es que la palabra del Señor me encanta, no es solamente que lo ames del corazón, no es solamente que lo ames del sentimiento, es que también lo ames con la mente, con el conocimiento, con el entendimiento. Bueno, allí ya termina el 22, viene el 23, que acusa a los fariseos y a los escribas y les dice, versículo 4,
¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Entonces, es decir, ustedes dicen que hay que vivir de esa manera, pero ustedes no viven de esa manera. Vuelvo y les digo, alguien que les muestre una vida por redes sociales y les digan, no, mire, ejercicio las 24 horas del día, comida saludable, pero no muestran que también se comen la pizza, que también tienen días donde no se quieren levantar, que, ¿sí? Entonces, ¿sí me entienden? A veces como que se imponen cargas que uno ni siquiera es capaz de cargarlas. Entonces, tú quieres cambiar a tu esposo y tú quieres que él haga una cantidad de cosas que tú ni siquiera estás dispuesta a hacerlas. Entonces, son cosas que el Señor nos llama como a la evaluación, a la reflexión. Versículo 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, aquí se liga mucho con lo que habla Gálatas acerca de que Efesios, perdón, acerca de que antes conocíamos al Señor según la carne, pero ya no lo conocemos así. Entonces, todo quienes cuando nacemos de nuevo, cuando andamos en una vida en el Espíritu, ya todo lo que es carne y sangre, pues deja de existir, por así decirlo. Ejemplo, yo tengo a mi papá, ¿cierto? En la carne, mi papá en la carne natural, ¿cierto? En la naturaleza, es mi papá César, ¿cierto? Pero en lo espiritual, yo no soy hija de César, yo soy hija de Dios. Y por eso es que debo andar como hija de Dios. El problema es que nosotras queremos mezclar, queremos tener un poquito de andar como Dios, pero también un poquito de ser como lo que le heredé a mi papá. Cuando la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 1 versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Entonces, hay un rescate, hay una redención, hay una liberación. La liberación fue de esa vana manera de vivir, pero nosotras estamos empecinadas a ir a buscar la niña. Estamos empecinadas a ir a buscar a esa niña, a ese niño, a ir a sanar a ese niño, a esa niña, cuando la palabra del Señor es tan clara y nos dice, ustedes están grandes, ustedes han conocido de Dios, ustedes han sido perdonados, han sido salvadas, se les ha entregado una vida y si ustedes quieren crecer en Dios, necesitan empezar a alimentarse, sí, con una leche materna, pero necesitan seguir alimentándose, crecer, evolucionar, madurar, para que no se queden en la leche materna, sino que se vayan a comer la comida sólida. Miren, y les dejo esta reflexión para que ustedes la hagan. En Primera de Corintios, cuando Pablo está hablando acerca de que no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, ¿a quién se le está haciendo referencia? Él no le está hablando a los inconversos, él no le está hablando a las personas no creyentes, él no le está hablando a las personas no bautizadas, él está hablando a una iglesia bautizada en su nombre, en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, con una vida nueva, pero inclusive a esos creyentes no les podía hablar como a espirituales, porque seguían viviendo en la carne. Entonces, esas son las cosas que nosotros a profundidad necesitamos ir entendiendo de la palabra del Señor. Y allí ese Mateo capítulo 23 de verdad que muestra esa parte de Jesús de que, hombre, ¿cómo es que ustedes viven de esa manera? Aquí no vemos ese Jesús que queremos ver siempre, el amoroso, el lleno de amor, de compasión, de misericordia, el que quiere sanar, el que quiere libertar. Está ese Jesús, claro que sí. Pero en Mateo capítulo 23 vemos a un Jesús diciendo, hombre, ¿cómo es que ustedes viven así? ¿Cómo es que ustedes son hipócritas? ¿Cómo es que ustedes son insensatos, ciegos? ¿Cómo es que ustedes son guías de ciegos? Ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Y ahí vemos a un Jesús que le está hablando fuerte.
fuerte. Miren, si Jesús no hubiera hablado fuerte, no lo hubieran querido matar. No, pues dejemos aquí al Jesús que nos está sanando todo este pueblo, el que está sanando aquí todos estos enfermos, el que está viniendo aquí a hacer multiplicaciones de panes y de peces. Pero ¿por qué lo querían matar? No porque hacía milagros, lo querían matar porque Jesús confrontaba el pecado, porque Jesús confrontaba la manera en cómo el hombre vivía. Y eso no es nada muy lejano a lo que vivía hoy. ¿Por qué mataron a Juan o por qué lo encarcelaron? Porque Juan el Bautista confrontó a un hombre pecador y le dijo, ¿cómo es que tú te estás metiendo con la hermana de con la esposa de tu hermano? Eso está mal. Entonces, claro, cuando hay confrontación, cuando tú llegas a una iglesia y te dicen, ay, no, es que no te preocupes, sabemos que tú tienes que vivir en unión libre porque la persona con la que estás no se quiere casar, pero no te preocupes, tú puedes venir a bautizarte, nosotros te bautizamos. ¿Y para qué te vas a bautizar si vas a seguir viviendo en pecado? Eso es una burla y perdónenme que yo les diga eso, pero es una burla a Dios. Es una burla a Dios. ¿Cómo es que hay una iglesia predicando y enseñando que se puede bautizar para el perdón de los pecados y acolita que siga viviendo en pecado en su casa? Eso es una burla para Dios. Porque es que el perdón de los pecados fue un sacrificio, una obra, no un juego. Y el perdón de los pecados se recibe a través de la inmersión en agua, en el bautismo para arrepentimiento. Y tú parecieras que estás jugando con Cristo. Pues me bautizo, me perdono, pero llego a la casa y sigo viviendo en pecado. No. En el nombre de Jesús se los digo, no es así que Dios quiere que tú vivas. Porque para Dios esto no es un juego, para Dios esto es real y Dios quiere darte una vida nueva y en abundancia, pero Él quiere que vivas como Él quiere que vivas. Entonces, por esa razón, tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando, de quién viene la palabra que estamos oyendo. Porque pareciera que el evangelio se volvió una estrategia para ganar adeptos, pero no para predicar la verdad. En estos días me salió un chico que yo me quedé impactada, un muchacho que habla acerca de manifestar, de declarar y de Dios. Y tiene un programa acerca de volverse millonarios con Dios como jefe. Y yo hizo miles de seguidores los que este muchacho tiene. Y yo digo, por Dios, ¿cómo es posible que alguien realmente que tenga un conocimiento de la palabra acepte seguir a una persona que tiene el evangelio de Cristo como medio para engordarse? Dice la palabra, que usan la palabra como medio para llenar sus vientres. Entonces, estos son los mensajes. Mire que aquí hay un Jesús, Mateo 23 es confrontador, te reta a tener una vida diferente, ¿cierto? Bueno, ya luego viene Mateo 24, que habla acerca de la destrucción del templo, y aquí hay una gran confusión con estos textos que son proféticos, ¿cierto? Porque muchas veces tomamos esto para nosotras, pero por eso vean, Mateo 24 es el vivo ejemplo de la importancia de entender en qué contexto se escribió el libro, para quién se escribió el libro, en qué tiempo se escribió el libro, ¿cierto? Y Mateo 24 está hablando acerca del pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel se le llama como el reloj de Dios. Entonces, todo lo que está pasando con el pueblo de Israel es la muestra de que que los tiempos se están cumpliendo. Entonces, cuando vemos, ay, que eclipse lunar, que la luna en sangre, y que por eso empiezan a decir que el mundo se va a acabar ese día del eclipse, y todo el mundo como con un temor y una angustia, es porque no estamos entendiendo la palabra. Es claro,
El día nadie lo sabe, la hora nadie lo sabe. Sí hay unas señales, pero estas señales de las que está hablando Mateo 24 hacen referencia es al pueblo de Israel. ¿Listo? No a nosotros. Entonces, es bueno entender esto para que cuando leamos todo este tipo de cosas entendamos el contexto de lo que se está diciendo en ese momento, ¿cierto? Y también entender, hay muchas personas, y esto es otro tema que también habría que buscarle un espacio, pero hay muchas personas, inclusive creyentes, que creen que pasarán por la gran tribulación. Entonces, hay una corriente o hay un grupo de los que creen o los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y hay un grupo que creen, inclusive también hay una influencer muy famosa con muchísimos seguidores que dice que vamos a pasar por la gran tribulación, ¿cierto? Entonces, por eso tengan cuidado con lo que escuchan y cuál es el fundamento bíblico de lo que le están diciendo. Muchas veces nos concentramos en que, ay, ¿cuándo va a ser la tribulación? ¿Y cuándo va a ser la venida? No, usted prepárese, esté lista, como ladrón en la noche. Eso cuando usted menos lo piense, pero usted duerme tranquilita porque usted tiene su conciencia tranquila y sabe que en el momento en punto en que se escucha la voz ahí en el oído de Daniela, venga para acá, se fue. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es estar listas con el oído afinado para escuchar esa palabra. ¿Listo? Bueno, entonces luego encontramos en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola también muy bonita, pero también hay que entenderle el contexto de lo que está hablando, ¿cierto? Porque también hay una segunda venida del Señor, ¿cierto? Entonces no podemos confundir el arrebatamiento con la segunda venida del Señor, que es cuando ya venimos nosotros a juzgar y aquí dice, y se paró a la izquierda, voy a leer el versículo 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hablando de Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y se pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y allí entonces empieza a explicar todo este proceso. Dani, ¿nos puedes dar por favor los versos donde dice el arrebatamiento? Bueno, en este momento no los tengo aquí específicamente, ¿cierto? Pero los puedo buscar y se los puedo compartir para que ustedes lo tengan allí presente. Bueno, Mateo 26 ya entonces se da ese complot para apresar a Jesús, ¿cierto? También se da el ungimiento de Jesús con el perfume de gran precio. Se cree, ¿cierto? Se cree, sí, tengo varias que compartirles. Me escriben un mensajito al interno y yo les comparto la información. Se cree que esa María, ¿cierto? Bueno, ahí no dice María, sino que dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume. Se cree que esa mujer es la misma María, hermana de Marta y de Lázaro, ¿cierto? Entonces, también para que ustedes empiecen a juntar allí los textos que habla acerca de María, para que ustedes empiecen a notar cómo sí hay similitudes en eso. Luego tenemos, bueno, en ese mismo capítulo tenemos la cena del Señor, lo que pasó con los 12, que él menciona que alguien lo va a entregar. Después dice que hacen en la Santa Cena, que es una cena muy bonita, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, y hay una representación muy bonita. No sé si ustedes tienen la costumbre en sus iglesias de hacer la Santa Cena.
pero de verdad que es bien bonito ese momento de recordar ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Después viene y Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, ¿sí? Que Pedro le dice, no, nunca lo voy a negar. Bueno, usted me va a negar. Y viene la oración de Jesús en el Getsemaní, cuando les dice a ellos que velen, que no se duerman, pero vemos ahí a un hombre natural. No estoy diciendo un hombre pecador, ni a un hombre carnal, estoy diciendo un hombre natural que se cansa, un hombre natural que tiene unos ciclos, unos ritmos, que normalmente su cuerpo se cansa. Esto es lo que estaba pasando allí. Y cuando Jesús dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y de la misma manera oró 3 veces. Dani, ¿qué significa que haya orado 3 veces? Nada. No tiene ningún significado de que haya orado 3 veces. No le busque numerología a la palabra. ¿Sí? Hace referencia a que 3 veces se dirigió en su angustia en una misma oración. Después se presenta el arresto de Jesús y luego vemos a un Jesús frente al concilio y que lo estaban acusando, lo ultrajaron, lo ofendieron, le decían cosas muy difíciles, muy duras, lo abofetearon y vemos cómo se cumple que Pedro niega a Jesús. Luego vemos el 27, a un Jesús ante Pilato, lo que estaba pasando que pues la esposa le decía que no lo fuera a matar, que se sintió muy turbada en sueños. Vemos la muerte de Judas, como también Judas murió. Vemos el interrogatorio que Pilato le hace a Jesús y vemos por último la crucifixión y la muerte de Cristo. Ya en el capítulo 28, bueno, y Jesús es sepultado. Ya en el capítulo 28 vemos, ¿cierto? Cómo unas mujeres, ¿cierto? Y a veces vemos esta escena de estas mujeres como de tan hermosas, esas mujeres fueron a ungir al maestro. Bueno, hermosas serían, yo de pronto en apariencia, sí, buenas intenciones, pero mujeres que no tuvieron fe porque estaban esperando encontrar a un muerto, cuando Cristo ya les había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Entonces, miren inclusive cómo, a pesar de que pasó todo lo que pasó, de que se cumplió todo lo que Jesús dijo que se iba a cumplir de su muerte, de su sacrificio, no creyeron en su resurrección, ¿sí? Entonces vemos cómo llegan allí, no lo encuentran, luego entonces se dan cuenta y se encuentran con él y van y cumplen la tarea de ir a anunciar que él estaba vivo y sin embargo sus discípulos tampoco lo podían creer. Y ya pasó y termina con la gran comisión que está del versículo 16 al 20. Jesús pasa unos días con los discípulos, no es que Jesús resucitó y ahí mismo se fue, no, Jesús pasa unos días largos con sus discípulos y ya antes de ascender al cielo se reúne con sus discípulos. Y mire algo que me impacta aquí, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, de esos 11 discípulos, todavía había gente que dudaba. Lo vieron multiplicar, lo vieron sanar, lo vieron resucitar, lo vieron hacer una cantidad de cosas y seguían dudando de él. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene el versículo controversial, digámosle así, respecto al tema del bautismo, que también es otro tema muy largo que hay que en algún momento tocarlo, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí ya se termina Mateo, que recordemos, no fue el primer evangelio que se escribió, sino que el primer evangelio que se escribió fue Marcos, y la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió fue Primera de Tesalonicenses.
porque el primer escritor de todo lo que vemos en el Nuevo Testamento fue Pablo. Y ya después empezaron a escribir otros libros, entre ellos Marcos. Entonces, el escritor del primer evangelio de Jesucristo fue Marcos, pero en la Biblia no está organizado en orden de escritura, sino que ellos lo organizaron en otro orden. ¿Listo? Bueno. Qué dolor sentí leer lo último de Mateo, tanto que sufrió por nosotros. Sí, es doloroso, pero no hay que quedarnos en ese dolor. A Cristo hay que mirarlo desde su soberanía. Y con esto termino. ¿Por qué? Porque cuando hay dos miradas con las que las personas se quedan de Jesús. Jesús, el bebé, el bebecito chiquito, indefenso, que está allí en ese pesebre, que está allí naciendo en esas condiciones, el de ternurita, ¿cierto? Pero también nos quedamos a veces con el Jesús crucificado, aporreado, ultrajado, y como que nos quedamos en esos dos extremos. Y no nos debemos de quedar ni en el extremo del Jesús chiquito, ni en el extremo del Jesús golpeado. Nos debemos quedar es en la soberanía de ese Cristo. Por eso dice, viene el Rey, ¿cierto? Es el Rey, es el Señor de nuestra vida. Es ese Cristo el que sí murió, sí sufrió, pero ese sufrimiento debe invitarnos a valorar realmente ese sacrificio en la cruz del Calvario y a darnos cuenta de lo que Dios nos ha entregado por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y con esto quiero invitarlas a que no se me vayan a perder por nada del mundo el desafío Mujer Sabia. Una mujer sabia es una mujer de fe, porque les voy a estar hablando de un tema doctrinal que es la justificación por la fe y cómo realmente nosotras somos libertadas a través de la fe. Entonces, no se me vayan a perder, por favor, este reto y si pueden invitar a alguien, háganlo para que puedan estar allí con nosotras. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta ya para finalizar. Agradecerles a todas por sacar este espacio, por estar aquí. Yo sé que a veces es fuerte oír algunas cositas, es duro, porque yo sé que aquí hay mujeres muy bellas, pero que están pasando por situaciones complejas respecto a cómo están llevando su vida. Pero les agradezco por estar aquí. Les agradezco por sacar este espacio. Les agradezco por haber leído con nosotras todo este Mateo del primer capítulo hasta el 28. Y espero con la ayuda del Señor poder la próxima semana ya hacer la transmisión bien a través de YouTube para no llevarlas a varios caminos. ¿Listo? La guía de Mujer Sabia me la piden a través de mi Instagram o si no, ya la dejé en los enlaces. Ya la pueden descargar. Vengan, yo les muestro para que ustedes sepan dónde están, a ver si me sale aquí, para que ustedes puedan ir a descargarla. Regálenme un segundo que yo también ya me tengo que ir por mi hijo, pero les quiero mostrar, a ver, sí. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar dónde la pueden descargar. Aquí donde dice YouTube, en su Instagram, ustedes van a mi perfil, se ubican aquí en YouTube y aquí les sale el reto gratuito Mujer de Fe. Y allí ya abren la guía. ¿Listo? Esta es la guía para descargar. Entonces ahí súper facilito, la encuentran en mi perfil para que de pronto tengo muchos mensajes y no se las puedo mandar a cada una, pero ahí ya la pueden descargar súper bien. ¿Listo? El reto, bueno, y por último, el próximo lunes no tenemos encuentro de lectura, sino que nos vamos a ver a través de mi Instagram personal para el reto. ¿Listo? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana tendremos el reto de 9 a las 9 de la mañana. ¿Listo? A través de Instagram. Y volvemos a reunirnos el próximo lunes 23 con el inicio de Marcos,
que vamos a hablar del contexto de Marcos, quién escribió Marcos, a quién se le escribió. Bueno, vamos a estar profundizando en todo lo que es Marcos para comenzar con la lectura de Marcos. ¿Listo? Listo, perfecto. Un beso para todas y que tengan una excelente tarde. Bendiciones.